día tenemos una gran empresa, un gran desafío por delante, y es poder considerar 2 capítulos a lo largo del sermón. Pero no se me asuste, no vamos a leer los 2 capítulos, sino que en la progresión de la exposición vamos a ir considerando entonces lo que enseña la bendita palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 22, iremos saltando algunos pasajes. Versículo 1, si lo ha encontrado, dice así la poderosa palabra de Dios. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Tome su asiento. ¿Te has visto en algunos momentos que en tu corazón comienzas a darle prioridad a cualquier otra cosa que no sea Dios? Eso no solamente nos pasa a nosotros, eso también le sucedió a una nación completa, todo un reino. Luego de que David muriera, dice la palabra del Señor de que su hijo Salomón es el que asciende al trono de Israel. Y si bien sus primeros años fueron años de sabiduría, de gloria, de prosperidad, la palabra dice que luego de un tiempo su corazón se desvió a la idolatría por causa de sus esposas. El mismo rey Salomón, que comenzó su reinado construyendo el templo, el lugar en que Jehová había prometido que había de morar, es el mismo que acaba construyendo altares para que sus esposas tuvieran lugares donde adorar. Posterior a eso sucede la división del reino. La historia de Israel en el norte quedó marcada por ese mismo hecho, la idolatría. Y Judá en el sur no se quedó atrás. De hecho, uno de los personajes que menciona nuestro texto es Manasés, uno de los peores reyes que reinó sobre Judá, el abuelo de Josías. Un hombre tan malvado que no solo introdujo y indujo a toda la nación a la idolatría, sino que él mismo pasó a sus hijos por fuego para sacrificarlos a Moloc.
La historia de Israel entonces, tanto la historia de Israel como la de Judá, en muchos sentidos es una historia de fracasos, pero no fracasos de Dios, sino los fracasos del hombre. Y eso es lo que narra el libro de Reyes. El libro de Reyes originalmente era un solo libro que comienza con Israel en la tierra que Dios le había prometido, con el rey más sabio construyendo un templo. Pero ese mismo libro finaliza con ese mismo pueblo, lejos de la tierra, en el exilio, sin templo y lejos de Dios. Así que el problema nunca fue de poder, nunca fue de cultura, nunca fue de riquezas, sino que siempre fue la incapacidad del pueblo de poder obedecer y poder adorar a Dios exclusivamente. Los ídolos estaban en toda la nación. Y esa progresión de infidelidad e idolatría se revela en todo el libro. Y esa necesidad nos revela a nosotros una necesidad urgente. Y esa es que se necesita un verdadero líder, un rey según el corazón de Dios. Un hijo de David que reine con justicia, que erradique la idolatría y que los libre a todos de la ira de Dios. Que saque a Israel de la profunda crisis religiosa y la profunda decadencia moral que los ha caracterizado durante todo el tiempo de los reyes. Es ahí donde entra Josías. Josías, un rey que al descubrir la ley de Dios, procura llevar al pueblo al arrepentimiento porque entendió algo fundamental. La ira de Dios está sobre todos aquellos quienes han pecado contra Él. Ellos necesitan entonces un reformador. Ellos necesitan a alguien que los conduzca de vuelta delante del Señor. Y ese es el tema del sermón en esta mañana, la necesidad de un reformador obediente a la ley de Dios, que conduzca los corazones idólatras al arrepentimiento y los libre de la ira de Dios. Un reformador que conduzca los corazones idólatras al arrepentimiento y los libre de la ira de Dios. El título del sermón de esta mañana es El reformador que el corazón necesita. Ese es el título, el reformador que el corazón necesita, y veremos 4 encabezados que nos llevarán a lo largo del pasaje para conocer ese reformador que nuestros corazones necesitan. Veamos en primer lugar entonces la necesidad de una reforma, que va en el capítulo 22 de los versículos 3 al 10. El texto que podían leer nuestro hermano Cristian en la introducción del servicio nos hablaba acerca de un rey, el rey Josías, que comenzó su reinado a una temprana edad, a la edad nada menos de 8 años. Bueno, en el momento en el que nosotros nos situamos es que ya han pasado 18 años y en este año 18 de su reinado, él envía a un escriba al sumo sacerdote, el hombre principal encargado de la adoración de toda la nación. ¿Y a quién lo envía? Bueno, a que recojan riquezas, que recojan dinero, para que se lo dieran a unos varones que están encargados de realizar arreglos del templo. Y es que te comienzas a dar cuenta de la necesidad de una reforma porque la adoración en el templo ha sido descuidada. Algo que te dice el versículo 5 y 6 que podíamos leer en la introducción es que el dinero que se recoge, en primer lugar, es para reparar las grietas de la casa. Y en segundo lugar, en el versículo 6, también va a repetir esa idea, que se necesita el dinero para reparar el templo. Los 2 reyes que antecedieron a Josías, tanto Manasés, su abuelo, como Amón, su padre, se encargaron, óigame bien esto, fue como una meta personal, se encargaron de introducir ídolos a la nación de Israel, en este caso la nación de Judá, un reino ya dividido. Pero no contento con eso, ellos introdujeron los ídolos al templo. Sí, el mismo templo que era de adoración exclusiva para Dios. Estos reyes se colocaron como meta personal incluir estos ídolos en la adoración de toda la comunión, de toda la comunidad judía, pero que también ellos fueran incluidos dentro del templo para la adoración de todos. Así que la imagen del templo ya no es la imagen con la gloria que alguna vez tuvo con Salomón, un templo espléndido, sino que ahora lo que ves es una casa descuidada,
llena de grietas y también con ídolos. Mi hermano, es como que usted un día domingo llegara a la adoración del culto y aquí al lado del púlpito, que tendremos donde está la centralidad de nuestro culto, a un costado usted viera una imagen de Buda y a este costado usted viera la imagen de otro santo y allá la de la Virgen María y quién sabe cuánta qué cosa. Esa es la imagen que tenía el pueblo cuando llegaba al templo a adorar. Ya no era una adoración exclusiva a Jehová Dios, sino a todos los ídolos que estos reyes habían incluido en la adoración. Así que ese es el punto. El pueblo ha estado tan preocupado de adorar a cada uno de estos dioses que ha descuidado el lugar donde Dios prometió morar y habitar con ellos. Ellos han descuidado la casa de Jehová, una casa vieja, sucia, llena de grietas. Se necesita entonces una reforma que lleve de vuelta al pueblo a Dios, porque ellos han descuidado la adoración. Pero no solo eso, en segundo lugar, vemos que el texto también nos habla de la necesidad de una reforma, porque ellos se han olvidado de la ley de Dios. Mira el versículo 8, acompáñame. Versículo 8 del capítulo 22. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías abrió el libro a Safán y lo leyó. No sabemos cómo encontraron el libro. Hay quienes piensan de que probablemente por una práctica antigua que existía en Medio Oriente, tal vez al reparar las grietas, el libro de la ley estaba escondido entre los muros, como una especie de símbolo de los fundamentos de la casa. El texto no nos da a entender, pero sí hay algo que deja muy claro. Ellos no conocían la ley del Señor. Se admiraron, se sorprendieron. Es más, el lenguaje que utiliza el texto nos va a dar a entender que por la actitud que va a tomar Josías, es como si ellos nunca hubiesen oído acerca del libro que ellos acaban de encontrar dentro del templo. El hombre responsable de la adoración de toda la nación no conoce el libro, lo encuentra y se sorprende. Va a decir que el sumo sacerdote lo lee, se lo da al escriba, y mira lo que dice el versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¿Cómo así? Me ha dado un libro. Y lo leyó delante del rey. Ni el sumo sacerdote, el responsable de la adoración, ni el rey, el máximo responsable político de la nación, no conocían el libro más importante de toda la nación. En consecuencia, algo que nos muestra el descuido de la adoración y el descuido de la ley es que ellos han abandonado al Señor. Ellos ahora adoran y confían en otros dioses porque ellos perdieron de vista cuál era su prioridad. Si logras ver la responsabilidad que existe en el rey y en el sumo sacerdote, quiero invitarte en esta mañana que tampoco olvides la responsabilidad que tuvieron los padres de esos líderes. Y es que si hay algo que nos enseñan los textos del Antiguo Testamento, es que eran los padres los responsables de instruir a sus hijos en la ley del Señor. Pero nota que tenemos a un rey de 8 años que comienza a reinar luego de haber tenido un padre y un abuelo que lo único que supieron hacer bien fue adorar a otros dioses y no a Jehová Dios, el Dios vivo y verdadero. Por eso que la adoración y la palabra del Señor deben ser una prioridad en nuestro hogar. Deben ser una prioridad en nuestro hogar. Casadas, casados, solteras, solteros próximos a casarse. La adoración y la ley del Señor deben ser una búsqueda prioritaria en nuestro hogar. Debe ser prioridad, porque así como el pueblo descuidó la adoración, en este tiempo, óigame esto, hay naciones, más triste que eso, hay iglesias, hay hogares que han descuidado la adoración a Dios y la palabra de Él. ¿Qué es lo que se cosecha cuando se descuida, cuando se abandona la adoración y la palabra de Dios? Bueno, no solamente la decadencia moral, sino que el abandono de ese Dios. Quita la Biblia y tendrás cualquier cosa menos la adoración y la devoción a Dios.
Así que si te has preguntado, ¿qué sentido tiene que yo lea cada día la Biblia o las Escrituras con mi familia? Bueno, lo que tú estás haciendo es sembrar en el corazón de ellos para que ellos no se olviden del Dios vivo y verdadero. Eso es lo que haces. Los animas a venir cada domingo para adorar con el pueblo de Dios, porque entiendes que tu prioridad es que no olviden la adoración al Dios vivo y verdadero. Y es cierto, el texto se refiere a una necesidad de reforma en términos nacionales. Es toda la nación la que se ha vuelto en contra del Señor. El pueblo se ha corrompido, pero es esto lo que debes comprender: que la decadencia nacional no es más que el reflejo de lo que ya ha sucedido en el corazón. La decadencia nacional es reflejo de la decadencia del corazón. Así que la verdadera reforma que el pueblo necesita no es meramente una reforma externa. La verdadera reforma que el pueblo necesita es una reforma que comience en el corazón. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, desde los versículos 11 al 20, un corazón expuesto a la ley del Señor. Es la nación la que ha pecado contra Dios, pero mira lo que Dios puede hacer cuando un corazón es expuesto a la ley de Jehová. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 22. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos. En cuanto Josías oyó las palabras de la ley, dice el texto que lo que él hace es demostrar arrepentimiento. El rasgarse los vestidos era una práctica muy común para simbolizar un gran dolor y un profundo arrepentimiento. Eso es lo que está sucediendo en el corazón de Josías. Algunos discuten si lo que se encontró fue toda la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, o solamente fue el libro de Deuteronomio. Y la verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay porciones de Deuteronomio muy importantes que son las que han sido expuestas delante del rey Josías. Deuteronomio, que fue el último gran discurso de Moisés antes de que el pueblo ingresara a la tierra prometida. En el capítulo 17, el Señor les dice que cuando ellos lleguen a la tierra, Dios les dará reyes, reyes que los gobiernen, pero esos reyes tendrán una gran responsabilidad de conducir al pueblo al Señor. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 17. Y quiero que pienses en esto. Lo que yo te voy a leer probablemente sean las mismas palabras que escuchó Josías de la boca del escriba. Deuteronomio capítulo 17, y mira lo que dice el versículo 18, refiriéndose a eso: Dios les dará un rey. Versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. ¿Cómo así? El rey tenía que tener en su poder una copia del libro de la ley. Sigo leyendo. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, que la ley, en cada reino, a lo menos debían existir 2 copias. Una en el templo, bajo el resguardo de los levitas, que estaban al cuidado del sumo sacerdote, y la segunda debía estar en poder del rey. Pero mira lo que sigue diciendo, versículo 19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Nota lo que está pasando? Josías está siendo expuesto a la responsabilidad que él tiene, pero que él nunca conoció. Él tenía una responsabilidad, pero él nunca la conoció. Y es que si alguien debía conocer perfectamente la ley, ese era el rey.
Si alguien debía conocer la ley, es el rey. Y nota, cuando tú lees Deuteronomio completo, te das cuenta que en el capítulo 5 lo que hace Moisés es exhortar al pueblo con una segunda repetición de los 10 mandamientos. El pacto del Señor. El pueblo debe caminar con obediencia. Pero llegas al capítulo 6 de Deuteronomio y hay una ordenanza imperativa: amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y Josías no conocía estas palabras. Pero llegas al final del libro, capítulo 28, y te encuentras con un listado de bendiciones y maldiciones a las cuales el pueblo queda expuesto si es que ellos no guardan la ley de Jehová. Imagínate la expresión y la impresión que debe tener Josías al entender que él era el principal responsable de la desobediencia del pueblo del Señor. Al oír todas estas cosas, entonces, el rey entiende una cosa: hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado contra Él. Por eso es que Él rasga sus vestiduras, porque le ha pesado en su corazón y Él se ha arrepentido. Y rápidamente ordena a sus siervos para que vayan a una profetisa, para que consulten a Jehová, porque por la ley Josías entendió que Dios está airado por nuestros pecados. Dios está airado con nosotros cuando pecamos contra Él. Mira lo que dice el versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. ¿Por qué? Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Otra vez, padres, noten la importancia de entender cuáles son nuestras prioridades para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Y cuál fue la respuesta de Jehová? Versículo 16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Así que la sentencia es inminente. El juicio de Dios está sobre la nación y Josías lo entiende. Y Josías quiere ahora arrepentirse delante del Señor. Versículo 17, mira, dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. No hay adoración exclusiva. Provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Si hay un pecado terrible que puede cometer el hombre, ese es olvidarse de Jehová, su creador, su hacedor, y en el caso de los creyentes, tu redentor. Es un gran pecado terrible. Y Josías lo ha entendido. El Señor está airado contra nosotros. Pero continúa el texto, y ojo, estas son las palabras del Señor, la respuesta de Jehová a Josías. Versículo 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Ahí está la actitud de un corazón expuesto ante la ley del Señor. Luego en el versículo 20 va a decir que Josías, por su humillación, por haberse arrepentido, será recompensado con una de las mejores recompensas que uno puede tener delante de Dios. Será recompensado con paz, y tus ojos no verán mi ira cuando se derrame en este lugar. Así que aquí tenemos un corazón que cuando fue expuesto a la ley, en primer lugar se arrepintió y luego se humilló. Por eso es que será recompensado con paz y ser librado de la ira de Dios. Y no sé si lo han notado, pero yo te decía que la decadencia, ¿dónde comienza? En el corazón. Bueno, la reforma nacional también comenzó con una reforma en el corazón.
La reforma nacional comienza en un corazón que se arrepintió y se humilló delante del Señor. Padres, otra vez, por eso que es tan importante que nosotros seamos expuestos constantemente delante de la ley del Señor. Y por eso que es tan importante que podamos exponer a nuestros hijos delante de la proclamación de la ley del Señor. Porque en esas exposiciones, solo una basta que el Señor utilice para traer salvación sobre aquellos quienes están delante de Él. Con arrepentimiento, con humillación. Y mis hermanos, esa es prioridad. Créeme, mañana no importará cuántos goles, cuántas cestas haga tu hijo en un partido de domingo, pero sí va a importar el destino de su alma. Hay una prioridad y es exponernos nosotros constantemente a la ley del Señor. Y como creyentes debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón sensible a su palabra. Sábado por la noche, Señor, mañana dame un corazón que se enternezca y se humille cuando sea proclamada tu palabra, para que mi corazón se pueda humillar delante de ti y pueda haber un verdadero arrepentimiento. Lo decíamos, el descuido de la adoración y la ley hicieron necesaria una reforma. Cuando Josías es expuesto a la ley, ha nacido una reforma que ha comenzado en el corazón. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo se aplica esta reforma? En tercer lugar, entonces, la reforma aplicada, capítulo 23, de los versículos 1 al 23. El rey convoca a todos los ancianos. El rey ya ha escuchado que la ira de Dios está sobre ellos, pero el rey no solamente escucha, sino que ahora el rey actúa. El rey manda llamar a todos los ancianos de la nación y a todos los moradores de Jerusalén. Y presta atención a esto, desde el más chico hasta el más grande, porque todos necesitan escuchar la palabra del Señor. No hay exclusiones dentro del reino de Dios. No hay ciudadanos de segunda categoría. Todos necesitan ser expuestos a la ley del Señor. Y una vez congregados todos, dice la palabra que entonces Josías ahora va a efectuar esta reforma. Mira lo que dice el versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas, ¿dónde? En aquel libro, el libro que acaban de encontrar. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Así que lo que estamos viendo es que el rey lo que acaba de hacer es nada más que recordarle al pueblo algo que debía haber conocido desde su juventud: el pacto del Señor. Él exhorta a todo el pueblo entonces a que ahora ellos deben guardar los mandamientos del Señor. Y es que hay un principio muy importante. Guardar esos mandamientos del Señor implica adoración. Y esa adoración es exclusiva solamente a Dios. Y hay 3 etapas entonces en las que se comienzan a aplicar las reformas de Josías. 3 etapas. La primera, como leíamos, es que Josías va a convocar a todo el pueblo, lee la ley ante todos y ahora todos confirman el pacto. Esa es la primera etapa. Todos escuchan la ley, todos aprenden la ley. La segunda etapa es que ahora Josías va a erradicar toda idolatría que estorba la adoración al Dios verdadero. Elimina todos los ídolos del templo, los lugares altos de adoración. Es más, él profana los lugares de adoración idolátrica. La profanación quiere decir que él los deja inutilizables para que no vuelvan a sacrificar a los dioses paganos. ¿Se recuerdan que les dije que uno de los reyes más malos, que fue Manasés, pasó a sus hijos por fuego? Bueno, eso lo hacían no muy lejos de Jerusalén, en el valle de Hinnom. Y una de las cosas que hace Josías es derribar y profanar esos lugares de adoración idolátrica. ¿Sabes qué me llama profundamente la atención respecto de la vida de Josías? Que su reforma es tan radical que él elimina lugares altos
que todavía estaban en la nación desde el tiempo en que Salomón gobernaba sobre toda la nación de Israel. Por eso que el texto va a decir, no hubo otro reformador, no hubo otro hombre que se haya convertido de todo su corazón delante de Jehová, ni antes ni después de él. Nota lo que está haciendo Dios. Es levantar a un hombre que va a conducir al pueblo entonces a una adoración exclusiva. Y esa adoración exclusiva comienza con la erradicación de todos los ídolos, tanto en el templo como en toda la ciudad. Y la tercera etapa entonces es, como va a decir el texto, celebrar la Pascua. Y es que algo que esta nación idolátrica había hecho era olvidar la comunión con ese Dios. Ellos ya no estaban celebrando la Pascua, que les hacía recordar cuando ellos fueron librados de Egipto. Les pregunto, ¿quién los libró de Egipto? Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que hizo el pueblo cuando fueron librados? Inmediatamente ellos se edifican un becerro. Cuando Moisés no estaba en el pueblo, y Aarón le dice a toda la congregación, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando el reino se divide, lo primero que hace el rey del norte, Jeroboam, para no perder a su pueblo, es levantar dioses para que la nación no descendiera a Jerusalén y se volvieran contra él. Adivinen qué tipo de estatua es la que levanta Jeroboam. Becerros. Becerros como los mismos que ellos se levantaron en el desierto. ¿Y saben qué pasó con esos becerros? Hasta este momento todavía estaban en la nación de Israel, es decir, en el norte, en Betel y en Dan. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque tan radical fue la obra de Josías que esta reforma no solamente cubrió todo el territorio de Judá, sino que esta reforma llegó hasta Israel. Y los dioses idolátricos, en este caso los que levantó Jeroboam, también fueron eliminados. Y ahora todo el pueblo irá a la comunión con Dios para celebrar la Pascua. Mira lo que dice el versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, ¿conforme a qué? Conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Si no tenían el libro, ni siquiera conocían cómo celebrar una adecuada Pascua delante del Señor. Y el versículo 22 nos va a decir que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban sobre Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de todos los reyes de Judá. Es decir, que esta Pascua fue diferente a todas las demás, con un reino unificado y sin presencia de ídolos en la nación. Hay una adoración exclusiva delante del Señor. ¿Sabes? A veces la gente piensa que la reforma que realizó Josías únicamente fue derribar altares e ídolos. Y la verdad es que no. Primero expuso al pueblo al pacto, luego los encaminó a guardarlos y finalmente es lo que hace erradicar la idolatría para devolver al pueblo a la adoración verdadera delante del Señor. Me llama la atención que para celebrar entonces la Pascua, para celebrar la comunión con Dios, había que erradicar todos los ídolos que habían sobre la nación. Por eso que se hacía necesario un reformador. Y debes recordar esto, que toda forma de idolatría es un estorbo para la adoración verdadera al Dios verdadero. Toda forma de idolatría. Los ídolos que ellos servían eran estatuas. Algunos eran conocidos como los tefarín. Los tefarín eran unas minis estatuas de madera, los cuales bañaban con alguna piedra preciosa como plata u oro. Pero esas mismas estatuas son de las cuales habla el Salmo 105, porque ellas tenían formas humanas, pero el salmista va a decir, ellos tienen boca y no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen y no palpan. Tienen pies y no andan. A pesar de eso, ellos pensaban que en esas imágenes sus dioses habitaban. Ellos pensaban que cuando había un tefarín, entonces la presencia de su Dios habitaba.
en esa estatua. ¿Qué te hace pensar eso? Que estos dioses eran muy esclavizantes, porque había que pasearlos, porque a pesar de tener pies, no podían pasear solos. En algunos momentos, ellos ofrecían banquetes, había que cocinarles a los dioses, a pesar de que los dioses no comían. Había que vestir a los dioses con ropas reales, a pesar de que los dioses ni siquiera salían a pasear. Era muy esclavizante entonces tener dioses, porque, mi hermano, la idolatría es esclavizante. Toda forma de idolatría es esclavizante. Pero presta atención a esto, porque los ídolos no siempre tienen forma de objetos inertes. No siempre tienen forma de hombres. A veces verdaderamente son hombres. A veces los ídolos son criaturas, son personas, son esposos, son hijos, son algún cantante famoso, son el futbolista que está de moda. A veces son las mascotas. Los ídolos pueden tomar diferentes formas, pero si hay algo que la Biblia me enseña muy claramente, es que esos ídolos a veces no tienen forma, pero se manifiestan como ira, como orgullo, como avaricia, como pasiones desordenadas, como inmoralidad, y podría seguir con un listado muy largo de cómo se manifiestan esos ídolos. Yo pienso lo siguiente, y creo que la Biblia es a eso a lo que se refiere. Así como los ídolos de madera eran recubiertos con piedras preciosas, a veces lo que nosotros vemos afuera de lo que nosotros consideramos ídolos, una avaricia, una inmoralidad, en realidad lo que hace es recubrir lo que está dentro de ese ídolo. Y eso es la idolatría, el amor al yo. Porque todos los ídolos que levantamos son ídolos que nos ofrecen placer, deleite, nos ofrecen comodidad, y todo eso lo escondemos con la figura de un pecado con el cual yo llevo muchos años luchando. La naturaleza de los ídolos entonces es el yo, la idolatría, que se refleja con una forma de un pecado específico. Y ya sabemos que la idolatría es adoración, pero solemos olvidar que esos mismos ídolos exigen sacrificios. Y es que esa era la importancia de la idolatría en Israel. Todos los ídolos exigían alguna clase de sacrificio. ¿Te has preguntado alguna vez qué clase de sacrificio te pide el ídolo con el que hoy día tú luchas en tu corazón? ¿Habías reflexionado acerca de eso? Que el ídolo con el que tú levantas en tu corazón, porque ya lo han dicho muchos, el corazón es una fábrica de ídolos. El ídolo con el que tú batallas, el ídolo que procuras derribar, ¿qué tipo de sacrificio te está exigiendo? Bueno, cuando interpones un ídolo como el yo, por ejemplo en tu matrimonio, el sacrificio que te termina pidiendo tu ídolo es tu mismo matrimonio. Cuando un adúltero tiene este pecado, termina sacrificando a su esposa, a sus hijos, a su familia por causa de sus inmoralidades. Un avaro sacrificará con estafas probablemente la ruina de los demás. Un iracundo sacrifica el dolor y las lágrimas de otros, porque el iracundo se estorba, se enoja, pero procura el dolor de otros. Si eres alguien que lucha con alguna clase de ídolo en particular, debes preguntarte entonces, ¿qué sacrificio me está exigiendo mi ídolo? ¿Por qué esto es importante? Porque ya lo decíamos, toda forma idolátrica es un estorbo para la adoración verdadera. El gran problema con los ídolos entonces es que exigen nuestra adoración. Ya Cristo lo anticipó, o amarás a uno o aborrecerás al otro. Todos los ídolos entonces roban la adoración exclusiva a Dios, y claramente eso nos recuerda que al igual como el pueblo, nosotros también necesitamos un reformador, uno que sea obediente a la ley del Señor, que erradique toda clase de idolatría y que nos traiga de vuelta a la comunión con Dios. Cuando tú ves debilitada tu comunión con Dios, sin duda alguna tiene que ver con una clase de idolatría
con la cual tú estás luchando hoy en tu corazón. Ya lo dijimos, la reforma que el pueblo necesita es una reforma que comience en el corazón. Lo que nos lleva a nuestro último encabezado, la necesidad de un mejor reformador. Capítulo 23, de los versículos 24 al 27. Ya que el texto deja ver que Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, pues ninguno se convirtió con todo su corazón, ni antes ni después de él. Pero el texto nos muestra algunas dificultades que existen con este reformador. El texto nos muestra la insuficiencia de este líder que Dios ha levantado. Primero, el rey erradica la maldad, sí, pero no puede transformar los corazones. Versículo 24 nos dice que Josías barrió a los encantadores y adivinos, a los terafines, las estatuas pequeñas, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Pero lo cierto es que apenas muere Josías, el pueblo vuelve inmediatamente a toda esta forma de adoración idolátrica y vuelve a introducir estos ídolos dentro del templo. Es decir, Josías no es el reformador que el pueblo necesitaba. Él erradica la maldad, pero no pudo erradicar la maldad de los corazones. En un segundo aspecto, el texto nos muestra que si bien el rey obedeció, y mira cómo dice el verso 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. No sé si notas la similitud del texto con lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, convertirse al Señor de todo su corazón, alma y fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Oiga, si parece un rey casi perfecto, pero lo cierto es que su obediencia no fue perfecta. En Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo del 20 al 27, se relata la muerte de Josías. Y la razón por la que Josías muere es porque no oyó la voz de Jehová cuando le habló por intermedio de Necao, el rey de Egipto. Es decir, si bien Josías procuró ser obediente, no pudo tener una obediencia perfecta delante de Dios. Así que claramente Josías no era el líder ni el reformador que el pueblo necesitaba. En un tercer aspecto, aunque el rey pudo agradar a Dios y hacer una gran reforma, no pudo apartar la ira de Dios sobre el pueblo. Como dice el versículo 26, mira lo que dice el versículo 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. Es decir, Josías alcanzó testimonio de haber agradado a Dios, pero la justicia de Josías es insuficiente para poder aplacar la ira de Dios, una ira justa y una ira santa. Josías no es el reformador que el pueblo necesita. Y en un cuarto aspecto, nos va a decir el texto que aunque Josías guió al pueblo a la comunión con Dios, no pudo asegurar la presencia permanente de Dios entre el pueblo. Mira lo que dice el versículo 27. Y dijo Jehová, luego de las reformas, también quitaré mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Es decir, otra vez, si bien Josías alcanzó testimonio de haber agradado a Dios y haber conducido a todo el pueblo a la comunión con Dios, Josías no tiene la capacidad de poder asegurar una presencia permanente de Dios con el pueblo. En conclusión, aunque Josías fue un reformador necesario y radical, no es el reformador que el pueblo necesitaba. Se necesita un reformador más grande, y ese reformador más grande es el mismo que tú y yo necesitábamos. Ese reformador más grande es uno que erradica la maldad de forma definitiva, partiendo por la del corazón. Ese reformador que nosotros necesitábamos era uno que obedeciera perfectamente la ley de Dios. Debía obedecerla con perfección. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que fuera uno capaz de aplacar la ira de Dios.
de todos aquellos quienes habían pecado. Pero también ese debería ser uno que asegurara la presencia de Dios entre nosotros de una manera definitiva. Y yo sé que tú sabes muy bien a quién me refiero. El reformador que el pueblo de Dios necesitaba es Jesucristo. Ese es el gran reformador que dice el texto que vivió toda su vida conforme a la ley de Dios y que también transforma los corazones, guiándolos al arrepentimiento y a la paz. Jesucristo es el reformador que tú y yo necesitamos. ¿Qué clase de reforma ofrece el Rey Jesús? Bueno, en primer lugar, es uno que trae un mejor pacto. Como anticipó la ley de Moisés, ahora este pacto no es uno que esté grabado en piedra, es uno que está grabado en el corazón del hombre y de la mujer, por medio de la obra del Espíritu que transforma y enternece los corazones. Si hay algo que la idolatría me enseña, es mi incapacidad para yo poder derribar los ídolos de mi corazón. Si hay algo que me enseña el Evangelio, es que tengo un gran reformador que sí puede derribar todos los ídolos de mi corazón. En otro aspecto, la reforma que trae entonces es aquella que derriba o erradica los ídolos de manera definitiva, pero también es una reforma que nos acerca a una comunión definitiva con nuestro Dios. Por eso, mi hermano, en este tiempo hay corazones que parecen igual de olvidados, descuidados y agrietados como lo fue en su momento el templo del Señor. La idolatría en nuestro corazón nos ha llevado a olvidarnos de la adoración viva, verdadera y exclusiva a nuestro Dios. El llamado que recibimos nosotros en esta mañana entonces es poner toda nuestra fe en aquel que no solo repara las grietas de nuestro corazón, sino que erradica toda idolatría y nos invita a la comunión con Él. Y debes recordar que no existe una comunión con Dios y a la vez una comunión con el mal y las tinieblas, como escribió Pablo en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16. Dice: ¿hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios os dijo. Y mira la promesa que se cumple en Cristo: habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La seguridad del creyente radica en la comunión que Cristo ha garantizado para tú y para mí, a pesar de las grietas y lo descuidado del templo de nuestro corazón. Solo Cristo pudo aplacar la santa ira del Dios 3 veces santo. Su obra en la cruz, su sangre derramada, es con la que Él sella este mejor pacto. Este pacto que reforma y transforma todos los corazones. Por su sacrificio, ahora tenemos la presencia de Cristo garantizada en todas y cada una de tus debilidades. Si luchas contra la idolatría, recuerda entonces orar al reformador del corazón, porque Él es el que erradica todos los ídolos. Hermano, entonces, necesitas recordar que aunque somos reformados en nuestra doctrina, en la práctica todavía nos estamos reformando. Quiera el Señor ayudarnos a derribar todos los ídolos de nuestro corazón, para que podamos presentar delante de Él una adoración sin estorbos. Y amigo que nos visitas en esta mañana, el reformador que tú también necesitas es aquel que puede transformar tu corazón y te asegura paz con Dios por medio de su muerte. La Biblia me dice que todos aquellos quienes creen en Cristo no recibirán la ira santa y justa del Padre por causa de sus pecados. Porque cuando Cristo estaba padeciendo en la cruz del Calvario, siendo aniquilado, con sufrimientos, derramando su sangre en la cruz del Calvario, Cristo estaba experimentando un infierno, para que ahora tú no experimentes el infierno, sino un paraíso de gozo con Dios. Amigo, a eso te llama hoy Cristo.
a una reforma completa y definitiva de tu corazón. Clama a Él y pídele al Señor que te dé arrepentimiento genuino. Clámale en esta mañana, como invito también a los hermanos. Señor, derriba los ídolos de mi corazón. Muéstrame cuáles son mis ídolos. No permitas que perezca en mi idolatría. Muéstrame mis ídolos para que pueda derribarlos y poder disfrutar de la plena comunión contigo. Hermano, recuerda esto: Jesucristo es el reformador que tú y yo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Bendito Dios, Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana por tu santa palabra. Señor, anhelamos que nuestros corazones se conviertan de forma definitiva a ti. Pero aún hay luchas en nuestros corazones porque seguimos levantando ídolos en ellos. Si algo me enseña el Evangelio, que a pesar de que nuestro corazón sea muy bueno fabricando ídolos, Jesucristo es un perfecto y poderoso Salvador que erradica todos y cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que tu palabra quede muy guardada en nuestros corazones, que sigamos reflexionando a lo largo de este día, a lo largo de esta semana, tanto nosotros como nuestros amigos que nos visitan, cuáles son los ídolos de nuestro corazón que aún necesitan ser derribados. Te pedimos que por la obra del Espíritu Santo avives tu obra en medio de los tiempos y hagas de nuestro corazón tu casa definitiva, porque te lo pedimos en Cristo, nuestro Salvador. Amén.